compartiendo con ustedes si hay algunas reflexiones o algunas interrogantes, aportes o preguntas que quieran hacer, si han quedado cuestiones que necesitan mayor aclaración o alguna opinión pendiente de los conocimientos y de los contenidos que trabajamos en la mañana. Si no hay sobre ello ninguna intervención, las pueden ir haciendo luego, en la medida que avancemos con los contenidos que tenemos previstos para ahora, en donde queremos trabajar y compartir con ustedes cuestiones que hacen específicamente al objeto de la epidemiología. Así que para eso yo voy a tratar de compartir pantalla. Vamos a ver si logro hacerlo de manera correcta. No se los aseguro, pero me puedo disponer a hacer varios intentos. Así que, bueno, estaré viendo si está un poquito... Ustedes están viendo la pantalla, pero... Sí, pero no a modo de presentación, se ve más pequeño. Yo ya la abrí a modo de presentación. Tendrías que ponerle la copita de abajo, Cecilia. Ya se la puse. No, estás Sí. seleccionando el dibujo de la presentación. No, se lo puse. Lo que pasa ahora es que sí, ahora sí. No lo está... Está lenta la pantalla. Está lento para transmitirlo, la indicación. Ahora yo estoy viendo pantalla completa y aquí todavía no aparece como pantalla completa. Está lenta la transmisión. Bueno, no importa. Haremos como podamos la tecnología, porque acá ya está colocado en pantalla completa y y en la otra computadora no lo estoy viendo de ese modo. Bueno. Espero que... Fíjate de cambiarla en la otra compu. Claro, va lento, pero bueno. Bueno, pero se ve lo mismo, ¿eh? Sí. Se distingue. Pero se ve. Eso puede ser que esté seleccionado para compartir una ventana. Ajá, ¿y cómo tendría que compartir pantalla completa? Tu pantalla completa. Perfecto. Vamos a hacerlo de nuevo. Toda tu pantalla. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Gracias. Bueno, entonces decíamos, hablando de estos escollos tecnológicos, que íbamos a trabajar, a compartir cuestiones que hacen al estudio, al objeto, a la definición, a la delimitación del objeto de la epidemiología, ¿no? Y luego vamos a plantear cuestiones más amplias de la epidemiología en su conjunto y después nos vamos a detener especialmente en la epidemiología en salud mental. Ustedes recuerdan que hoy Sandra situaba en el proceso mismo de construcción de la epidemiología, situaba la importancia que tiene el conocimiento de las características, de las condiciones, de los procesos que atañen a las poblaciones
para entender a los grupos humanos, para entender de qué modo y conforme a qué necesidades y cuáles son los puntos de partida de la construcción, de la elaboración del propio saber epidemiológico. En ese punto nosotros queremos identificar que en la dimensión de la población, la dimensión de lo que acontece con los grupos sociales, es un elemento que opera, digamos, en la base misma de la definición o de la construcción del conocimiento disciplinar. En esta figura, ustedes ven allí el objeto epidemiológico definido en términos de la participación de dos elementos nucleares, que son los procesos de salud, enfermedad, sufrimiento, atención y cuidado, y las poblaciones humanas. Esos dos elementos, los procesos de salud, enfermedad y las poblaciones humanas, definen el quehacer epidemiológico. Pero al mismo tiempo, tanto los elementos que hacen a las poblaciones como la descripción de los procesos de salud, enfermedad, deben ser identificados, deben ser situados temporo-espacialmente. Eso supone que cuando nosotros decimos de qué se ocupa la epidemiología, cuando nos preguntamos cómo delimita la epidemiología su objeto de trabajo, decimos, bueno, lo hace a partir de definir, que estudia los procesos, que estudia, que analiza, que describe los procesos de salud, enfermedad, sufrimiento, atención y cuidado de los grupos sociales, de las poblaciones humanas, siempre delimitando un tiempo y un espacio social. Al mismo tiempo o al mismo momento, estas características de los procesos de salud o enfermedad son estudiados por la epidemiología, analizando también aquellos aspectos que condicionan los procesos de producción de la salud y de la enfermedad. Aquellos aspectos que operan en la base, podríamos decir, en la génesis de los factores, en la génesis de la generación de la salud y de la enfermedad, y que son denominados determinantes de la salud, ¿no? O determinantes sociales de la salud. Y al mismo tiempo también, recuerden la definición que Sandra planteó esta mañana, la epidemiología analiza, escribe cómo se distribuyen esos procesos de salud y enfermedad en las poblaciones y qué frecuencia o qué magnitud presentan. Esa es una delimitación inicial, básica, podríamos decir, de aquello de lo que se ocupa la epidemiología. Si avanzamos un poquito más con algunos elementos distintivos, podemos señalar que el objeto epidemiológico es siempre una relación. ¿Por qué decimos una relación? Porque se trata de identificar en un conjunto de población determinada un subconjunto de esa misma población que presenta un atributo o un rasgo que nos interesa estudiar. En este caso lo definimos, después lo vamos a ver de manera más amplia, como enfermos. De manera que siempre es una relación porque establece justamente el lazo que hay o la proporcionalidad entre el conjunto total de la población y ese subconjunto que presenta el atributo en estudio. La determinación de esa relación, en la determinación de esa relación participan tres elementos constitutivos del objeto epidemiológico. Los procesos de salud o enfermedad, atención y cuidado, las características de la población y el estado y la respuesta social organizada, es decir, la forma como se interviene frente a los procesos de salud y enfermedad. Vamos a detenernos en algunos elementos importantes de destacar en estos tres componentes que integran el objeto epidemiológico. El primero de ellos, los procesos de salud, enfermedad, atención y cuidado. Incorporamos aquí, y ustedes lo están viendo, las nociones al proceso de salud o enfermedad, le incorporamos también la noción de atención y de cuidado. Y esto es valioso, esto es importante, porque estamos queriendo señalar que los procesos de salud o enfermedad no son eventos que se den de manera natural, que se produzcan en estado, digamos, de naturaleza absoluta, sino que sobre los procesos de salud o enfermedad que
afectan, que involucran, que atraviesan a determinados grupos sociales, siempre están, digamos, intervenidos, siempre están ya, digamos, atravesados por los procesos sociales y por las características y los procesos de atención que el sistema sanitario o la propia población ha desenvuelto. De manera de que no existen procesos de salud o enfermedad en estado puro, sino que hay, previo a que esos procesos se desencadenen, previo a que esos procesos adquieran visibilidad, hay intervenciones que los constriñen y que al mismo tiempo los definen en las características que estos presentan. Esos procesos son de atención y son de cuidado porque no refieren solamente a los procesos de atención asistenciales o curativos, sino que hay también instancias más amplias de intervención sobre esos procesos a las que denominamos de cuidado. Y sobre todo esta noción de cuidado, que después probablemente mañana la podamos ver un poquito más, es muy importante porque amplía el horizonte de las intervenciones, superando la intervención estrictamente del sistema de salud, para integrar también posibilidades precautorias y de protección que se extienden más allá del sistema sanitario y que involucran los otros sectores sociales. El segundo elemento que integra el objeto epidemiológico, desagregado analíticamente en estas tres componentes, es la población. La población se define por niveles de organización jerárquica. Como todos sabemos, participamos de una organización social que tiene algunas características distintivas. Una de esas características distintivas son los procesos jerárquicos con que se pueden distinguir grupos poblacionales. Esos procesos jerárquicos son los que, digamos, definen una población con características desiguales entre grupos. Son procesos jerárquicos que se establecen en función de características económicas. Hay jerarquías de algunos grupos sobre otros en función de las capacidades y de los recursos de los que disponen los distintos grupos sociales. Hay una organización jerárquica que tiene que ver con la condición etaria. Ustedes saben que participamos de una organización en donde el carácter de persona adulta otorga jerarquía por sobre los grupos poblacionales heterónomos, como los niños, los jóvenes, y también en las personas con discapacidad, y en algunos casos las personas ancianas. Hay jerarquías de carácter sociocultural también. Participamos de una sociedad en donde la condición masculina prima en muchos elementos de autoridad, de recursos, de definiciones por sobre la condición femenina. Que son jerarquías que hoy en muchos casos cuestionadas, pero bajo un sistema en donde considerado patriarcal. Y hay jerarquías también, entre otras, de carácter étnico. Muchas veces los grupos pertenecientes a las minorías étnicas aparecen como grupos subordinados respecto de otros grupos sociales que ocupan la condición mayoritaria, que no pertenecen a estas minorías. Es decir que este punto de las características de la población en función de niveles de organización jerárquico es muy importante para que nosotros empecemos a distinguir al interior mismo de la población subagrupamientos o subdivisiones que van comprometiendo de manera diferencial la participación de los grupos en la propia organización social. Al mismo tiempo, es importante que identifiquemos que la población se organiza y se genera, digamos, en el marco de un proceso social más amplio, que es un proceso productivo. Digamos, las posibilidades de reproducción de la vida societal, las posibilidades de reproducción de la vida en sociedad están dadas en el marco de un proceso productivo de carácter económico que establece también relaciones de producción, digamos, incorporando allí las dimensiones de la producción, de la distribución, del intercambio y del consumo.
Y en el marco de ese proceso productivo, los diferentes grupos sociales se insertan también de manera diferencial. Es decir, que la participación en ese proceso productivo, tanto en las instancias de producción como en la distribución, en el intercambio y en el consumo, los distintos grupos sociales participan de ese patrimonio, participan de esos bienes de manera desigual y de manera diferencial unos de otros. El tercer elemento muy importante para distinguir las características de la población se liga a las condiciones materiales de vida. En este punto tomamos este concepto muy trabajado en el campo epidemiológico que nos permite distinguir que los diversos grupos sociales tienen condiciones de vida también heterogéneas, y esas condiciones de vida se definen por el acceso, la disponibilidad de determinados bienes materiales que son los que permiten justamente la subsistencia y la reproducción. En muchos casos esas condiciones materiales de vida nos distinguen las características del espacio social en el que los grupos sociales viven, distinguen las características de su hábitat, distinguen las características de su alimentación, distinguen las características de la relación con el medio socioambiental, con las posibilidades de saneamiento, las características, digamos, del propio espacio ambiental, geográfico y social que las personas habitan. El tercer componente que forma parte del objeto epidemiológico, decíamos, es el Estado como organización supranacional, es decir, la población regulada bajo la égida de un Estado, y es la respuesta social que se organiza desde ese Estado. Eso incluye fundamentalmente la respuesta formal a través del sistema de salud y de las políticas de salud, de las políticas sanitarias. Pero no son solo las políticas sanitarias las que intervienen, porque en muchos casos también las posibilidades del desenvolvimiento, del cuidado, de la protección de la salud o de la producción de la enfermedad, están ligadas también a desarrollos de otras políticas sociales, que no son solo las políticas sanitarias. Por ejemplo, políticas económicas o políticas alimentarias, políticas medioambientales, que también, políticas de protección social, que también contribuyen, digamos, como respuesta social organizada a la protección de la salud o a la generación de procesos patológicos. Y dentro de este tercer componente, decía, incorporamos también no solo la respuesta estatal, sino también la sociedad civil organizada, porque en muchos casos las instancias de protección a la salud están dadas por los propios procesos organizativos de la sociedad civil. En todo caso, si podemos luego ejemplificar con algunas de estas situaciones, pero piensen ustedes en las situaciones de violencia de género, por citar un problema muy, muy presente y muy urgente en el momento que estamos viviendo. En muchos casos las políticas específicamente diseñadas desde el Estado fueron posteriores a que se organizaran movimientos sociales y estrategias de protección al interior mismo de la comunidad, ¿no? Y luego el Estado interviene reforzando, ampliando, sistematizando o subsidiando esas políticas y esas intervenciones. Si avanzamos un poquito más, quiero detenerme en particular sobre uno de los componentes, que es la población. Allí, cuando nosotros trabajamos el concepto de población al interior de la epidemiología, podemos definirla, ven ustedes la propuesta de Almeida Filo, como un conjunto homogéneo de elementos que está formado por miembros de una misma especie o de una misma clase. Entonces, una población, cuando hablamos de población, no hablamos solo de poblaciones humanas. Las poblaciones, para la estadística y para otras disciplinas, las poblaciones pueden estar formadas por elementos de muy diferente naturaleza. La población de estrellas, la población de plantas, las poblaciones de animales, las poblaciones de bacterias, las poblaciones, en fin. Cuando nosotros intervenimos desde la perspectiva epidemiológica, esa población está formada por seres, por miembros de una misma especie que son seres humanos. Entonces, este es un primer elemento importante de destacar,
que la epidemiología se ocupa de los problemas de salud y de enfermedad en poblaciones que son humanas, y no en otras poblaciones. Cuando le interesa estudiar algunos otros seres vivos, como insectos u otro tipo de animales, lo hace en función de que esos otros seres vivos pueden constituirse en vectores o en transmisores de agentes patológicos para la salud humana. Pero la epidemiología, en el sentido, digamos, estricto, se ocupa de poblaciones humanas. Y cuando esas poblaciones humanas se definen en términos de conjuntos, adoptan la forma de un conjunto finito de elementos de esa especie. Y lo ven ustedes ahí representado en la teoría de conjuntos como un conjunto finito de elementos que constituyen una población. La tarea de la epidemiología y el objeto epidemiológico es justamente diferenciar al interior de ese conjunto P, que es el conjunto poblacional, un subconjunto que es el que sufre el evento que nos interesa estudiar. Es el portador de la ocurrencia de ese evento o de esa situación. Ese evento puede ser estudiado en la forma de enfermedades, puede ser estudiado en formas de padecimientos, puede ser estudiado en formas de daños a la salud, de muerte, de recuperación o de cura, de bienestar, de salud positiva, en fin. Pueden ser, conforme el interés y la perspectiva que adoptemos, ese evento puede ser definido desde distintas características. Y constituye un subconjunto que ven ustedes representado allí con un número finito también de miembros de esa misma especie, pero menor que el conjunto más amplio P. De manera que esta función de diferenciación se expresa a través de una relación entre conjuntos, porque encontramos que el conjunto de personas afectadas por el evento que estamos estudiando es un subconjunto de ese grupo mayor, de ese conjunto mayor que constituye la población. Y lo ven ustedes allí en la última, en el último enunciado, que es una expresión de la teoría de conjuntos, donde el conjunto de personas afectadas, enfermas, forma parte, está incluido, diríamos, en la teoría de los conjuntos, está incluido dentro del conjunto de la población mayor. Por esto siempre decimos, que es una función de diferenciación. Porque ven ustedes que siempre, como son seres de la misma, los miembros de la población tienen todos la misma cualidad, pero hay un subconjunto que se distingue por tener ese atributo que nos interesa estudiar. Por supuesto me interrumpen cuando, o me preguntan cuando hay cosas que no están claras. De manera de que la epidemiología, así planteado, estudia la probabilidad de que ocurra un evento, la probabilidad de que en una población determinada, en una población que definimos como P, ocurra un determinado evento. Enfermedad, queja, daño a la salud, y como decía antes, la cura, la recuperación o la mejoría en ese grupo social. Y ello se define siempre en un espacio y en un tiempo determinado. Estos elementos son muy importantes porque verán ustedes cómo esta proporción entre dos grupos poblacionales tiene que generar siempre una información situada. Es necesario que siempre identifiquemos, cuando estamos estudiando esa población y el conjunto de eventos que nos interesa monitorear, indagar, analizar, necesitamos identificar claramente en qué momento estamos haciendo ese análisis y qué espacio social, es decir, cuál es la amplitud de la población y el ámbito en el que esa población se sitúa. Voy a dar ejemplos muy sencillos y que probablemente a ustedes les resulten familiares. Podemos estudiar la tasa de mortalidad de la población argentina en el año 2002. O podríamos estudiar la incidencia de COVID de las distintas provincias argentinas durante el año, durante alguna de las semanas del año 2021, cuando estábamos en plena pandemia. Entonces,
siempre situamos si es un municipio, si es una provincia, si es un país, si es un barrio, si es una escuela, si es algún otro tipo de institución. Es decir, siempre definimos un espacio y siempre definimos un año, un periodo de un año, de un mes, de una semana, un periodo más extenso, de un siglo, una década. Pero siempre la expresión de quiénes son los afectados en relación a la población en su conjunto tiene que estar involucrando esta definición de tiempo y espacio. Vamos a ver un ejemplo para entender la forma como la epidemiología explicita su objeto de estudio. Y ustedes, esto está tomado de un texto de introducción a la epidemiología de dos autores que son Almeida Filo y Celia Rucairol. Ven ustedes allí una tabla muy sencilla, con 2 columnas, en donde se expresa en la primera columna, vemos las capitales de Brasil, las ciudades capitales en Brasil, y en la segunda columna, los eventos de muerte, la frecuencia de eventos de muerte que se producen, como dice el título, por lesiones autoprovocadas voluntariamente, es decir, suicidios. De manera que nos ubica, que estamos trabajando sobre las capitales brasileras en el año 2002. Y el evento que estamos monitoreando, que estamos indagando, son los suicidios. Y entonces, yo marqué con algunas flechas algunas de esas capitales, solo para favorecer ahora que podamos verla en la tabla siguiente. Pero recuerden ustedes, aquí recuerden en esta figura, cómo se dice en esta tabla, como muestra, por ejemplo, que San Pablo y Río de Janeiro son las 2 ciudades capitales que tienen mayor frecuencia de suicidios, o que tuvieron mayor frecuencia de suicidios en el año 2002. ¿No? Y entonces vemos allí que San Pablo ha tenido 338 muertes autoprovocadas, Río de Janeiro 200. Vemos ahí también, enmarcado con rojo, destacado Goiânia, y también Macapá. Goiânia tuvo una frecuencia de 86 eventos, mientras que Macapá una frecuencia de 26 eventos. Y en el rango inferior encontramos a Palmas, con 10 eventos en el año 2002, y a Natal con 10 eventos en el año 2002. Y ahora miramos la tabla siguiente. En la tabla siguiente se han agregado otras 2 columnas, ¿no? Ya no tenemos solo, otra vez representamos la mortalidad por suicidios en las capitales brasileras en el año 2002. Pero ven ustedes que en esta nueva tabla se ha incorporado a las capitales y al número de muertes también el total de la población que habita o que habitaba en el año 2002 cada uno de esos municipios brasileños. Y en la última columna verán ustedes la tasa de mortalidad por suicidios para este país y en estas capitales. Y entonces fíjense cómo las 2 capitales que estaban encabezando la tabla en la frecuencia absoluta del número de muertes, Río de Janeiro con 200 muertes, San Pablo con 338, aparecen ahora en la parte inferior de la tabla. Ven ustedes cómo ocupan un lugar menos, podríamos decir, menos importante que el que ocupaban en la tabla anterior. Y fíjense cómo marqué otra vez allí arriba a los 2 municipios, Macapá y Goiânia, que encabezan las tasas de mortalidad por suicidios. Porque en esta información, y volvemos ahora a esta idea de la proporción o de un subconjunto al interior de un conjunto mayor, en términos epidemiológicos, el valor de esta información está dado cuando el número de muertes totales, la frecuencia de muertes que se produjeron en esas capitales en el año 2002, se pone en relación con la población total que habita ese municipio. Y esto se expresa a través de las tasas. Entonces, cuando nosotros pensamos cuál es la población que está más expuesta
a sufrir un evento de suicidio, encontramos que es, sin duda, la población de Macapá y, en segundo lugar, la población de Guayana, que ocupaban un lugar intermedio en la tabla anterior, donde las personas se encontrarían, para decirlo de manera inversa, donde las personas se encontrarían más protegidas, más a salvo, digamos, con menor chance, en términos estrictos, con menor chance de sufrir un evento de lesión autoprovocada que lo lleve a la muerte. Bueno, en las ciudades de Maceió, de Natal o de El Salvador. Entonces, ¿para qué nos sirve esta tabla? Para mostrar que la epidemiología trabaja justamente en el punto de esta relación, en el punto de esta proporción que se da entre los eventos, las personas, el número de personas que sufren el evento que estamos estudiando, referenciada en ese conjunto mayor que constituye el denominador poblacional. Y esto es lo que nos permite, en el campo epidemiológico, expresar que la tasa es siempre una expresión numérica del riesgo al que está sometida una población. La tasa, podríamos decir, la epidemiología, digamos, lo que pondera es la probabilidad, por eso decimos la chance, la probabilidad, el riesgo que se tiene de sufrir determinado evento. Cuando nosotros leemos esta información, piensen ustedes, lean la fila de Macapá, podemos leer esa información diciendo, en Macapá, 8.5 personas sufrieron, 8.5 de cada 100.000 sufrieron el evento de muerte por lesiones autoprovocadas. Si avanzamos un poquito más, queremos ahora plantear algunas controversias que se dan. Si hay alguna intervención, por supuesto, me detienen. Queremos plantear algunas controversias que se dan en relación al objeto epidemiológico. Y alguna amplitud que presenta la perspectiva de la epidemiología crítica en relación al modo a los conceptos y al modo en que la epidemiología clásica ha pensado su objeto. Cuando nosotros hablamos de epidemiología clásica, podemos usar otros sinónimos, nos estamos refiriendo a la perspectiva de la epidemiología moderna, o también podemos mencionar la epidemiología más hegemónica, quizá la más difundida, de cómo ha pensado y cómo continúa pensando y definiendo su objeto de trabajo. Y trabajar en contrapunto con algunos aportes que nos parecen importantes de resaltar, fundamentalmente para estudiar el campo de la salud mental, que realiza la epidemiología crítica, que es un desarrollo, un enfoque, una perspectiva al interior mismo del campo epidemiológico. Y en ese sentido, podríamos decir que la epidemiología clásica ha históricamente definido las características de su objeto en relación a un traspaso del objeto de la clínica, definido como enfermedades, a el objeto epidemiológico. ¿Qué distinguía o qué distingue en esta perspectiva la epidemiología clásica a la clínica de la epidemiología? Bueno, la numerosidad. Digamos, hay un objeto que es la enfermedad y ese objeto es pensado e intervenido singularmente cuando se trata de la perspectiva clínica y pensado en una magnitud supernumeraria, en una población, cuando se trata del objeto epidemiológico. Pero no hay una reconsideración, no hay una reversión, no hay una reelaboración de la noción de enfermedad para pensarla al interior del campo epidemiológico. Es decir, lo voy a plantear de otro modo. La perspectiva de la epidemiología clásica en general opera trasladando mecánicamente el objeto de la clínica al objeto epidemiológico y establece simplemente una distinción de cantidad. ¿Qué características tiene esa definición de enfermedad con la que la epidemiología clásica trabaja? Bueno, algunos de esos atributos son los que Eduardo Menéndez, seguramente lo han sentido nombrar o lo han leído,
antropólogo, epidemiólogo argentino que vive en México, describe con el concepto de modelo médico hegemónico. Él analiza la perspectiva y el desarrollo en el campo epidemiológico y más allá del campo epidemiológico, en el campo de la salud en particular, a través de este concepto tan útil y tan valioso que es el de modelo médico hegemónico. Es un concepto que Menéndez trabaja desde muchos años, digamos, creo que desde los años 80, y sobre el que ha permanentemente realizado nuevos aportes. Algunas de las características más oportunas para entender el modo como la clínica define la enfermedad y cómo la epidemiología tradicional se apropia de ese concepto de enfermedad, están dados por las categorías de naturalización, objetivización, predominio biológico, individualismo y ahistoricidad. Si lo decimos de manera relativamente somera, cuando Menéndez refiere a que se coloca en la enfermedad como un evento naturalizado, está tratando de destacar el hecho de que muchas veces, desde la perspectiva de la biomedicina, se piensa la enfermedad justamente como un evento natural en términos de ajenidad a la participación o a la intervención humana y societal. Se piensa a las enfermedades, a la enfermedad o a las enfermedades como eventos en sí, que existen con independencia de los propios procesos y de las propias características que los seres humanos le colocan y van generando en su propia dinámica de producción. Refiere, por supuesto, a un debate más amplio, del que Menéndez, digamos, se nutre, respecto de si puede pensarse en los seres humanos eventos estrictamente naturales, digamos, si aquello que acontece con los seres humanos tiene algún rastro, digamos, o alguna condición de naturalidad. O más bien, digamos, hay siempre procesos de intermediación respecto de la significación, la elaboración, la transformación que hace a la propia condición humana. El segundo elemento que refiere Menéndez para describir y cuestionar este traspaso a la epidemiología de la noción de enfermedad biomédica es el proceso de objetivación o objetivización. Se puede decir probablemente de cualquiera de los dos modos. Y aquí el énfasis está colocado en la idea de pensar la enfermedad como una entidad en sí, como una entidad ajena a ese proceso de valoración, de representación, de significación que le da la propia construcción científica humana. Entonces, la idea de objetivización es una idea que quita de la noción de enfermedad los elementos que hacen a la subjetividad. Digamos, la enfermedad existe en sí, con independencia de los sujetos que la portan. Es un objeto pasible de ser estudiado con ajenidad al sujeto que porta la enfermedad, o a los sujetos que portan la enfermedad, o a aquellos que lo están estudiando, ¿no? Es decir, que esta es una perspectiva, la objetivización es una perspectiva dentro de científica más amplia, ¿no? La idea de que hay efectos, digamos, procesos de conocimiento sobre la realidad que pueden tener un cariz absolutamente objetivo. El tercer elemento es el predominio biológico. Esto es muy importante porque Menéndez insiste con que la biomedicina justamente instala la jerarquía o la primacía de aquellas características condicionantes o atributos de orden biológico por sobre las otras características o las otras condiciones de los seres vivos humanos. Las otras dos características, el individualismo y la ahistoricidad, están fuertemente vinculadas unas con el otro y unas con la otra, y dice, el individualismo es la idea de que las enfermedades tienen una expresión fenoménica a nivel de los individuos, y que esa expresión a nivel de los individuos es suficiente conocimiento para agotar
la capacidad de comprensión y de explicación sobre lo que la produce, ¿no? Entonces, el individualismo recorta sobre la expresión individual los elementos que hacen al mismo proceso de producción de la enfermedad, y por supuesto a su transcurso, a su derrotero, a su evolución. La historicidad, como lo coloca el término, es identificar las enfermedades como eventos puntuales que se acotan a un momento de tiempo estricto y no se vinculan con procesos históricos de transformación de las formas en que los seres humanos vivimos y reproducimos nuestra propia vida, que tiene una secuencia indudablemente cronológica, y en esa secuencia cronológica hay acción humana, de manera de que no es solo transcurrir temporal, sino que hay un transcurrir temporal en donde la actividad y la participación de los humanos modificamos aquello en donde vamos viviendo y las formas en las que vamos viviendo. Entonces, estas características a las que Menéndez en su elaboración del concepto de modelo médico hegemónico agrega otras, que no podríamos detenernos en todas ellas, pero él integra también la asimetría, integra también el proceso de mercantilización. Lo menciono porque hoy a la mañana conversamos algunas cuestiones sobre ello. Bueno, va integrando también otros atributos, ¿no? Quizá estos son los que a mí más me interesaba destacar, y sobre los cuales la perspectiva de la epidemiología crítica, el paulatino desarrollo de la epidemiología crítica establece identifica algunos núcleos críticos, algunos puntos sobre los cuales señala la insuficiencia de ese enfoque, de que la epidemiología se ocupe de la enfermedad, digamos, con esas características que definimos para el concepto de enfermedad, y apuntala cómo superar las limitaciones de ese modo de pensar el objeto epidemiológico. Algunos aspectos que colocan esta necesidad de superación están dadas, en primer lugar, por no reducir la salud y la salud mental a la enfermedad. Digamos, ahí ya se acumulan un conjunto de autores y de producciones que dicen no puede construirse un concepto que es el de salud sobre la base de su negativa, sobre la base de su oposición a la enfermedad. Desde la definición histórica de la Organización Mundial de la Salud, la salud es la ausencia de enfermedad, al momento actual en donde se ha estado trabajando sobre una noción positiva de la salud, es importante que integremos ambos polos, salud y enfermedad. Fundamentalmente en el plano de la salud mental esto es muy importante, ¿no? Porque no podemos trabajar estrictamente con una noción negativa, con un disvalor, sin comprometer qué elementos o qué posibilidades nos brinda el concepto de salud mental en términos de pensar aspectos positivos, aspectos de bienestar, aspectos que comprometan la calidad de vida de las propias personas. Y a ello se agrega la idea de superar el análisis centrado en lo individual. Es decir, ¿cómo pensamos las características de los procesos sociales que se expresan a nivel de la salud de cada uno de los sujetos, pero que son procesos que claramente trascienden la dimensión individual, que no pueden ser reducidos a las características estrictamente individuales de cada uno de los sujetos que sufre los procesos de salud o enfermedad. El segundo aspecto valioso en esta búsqueda de superar los límites que ha planteado la epidemiología tradicional es la idea de no recortar la salud mental solamente al plano de los fenómenos empíricos observables. Recuerden esta idea cuando mañana trabajemos los procesos de clasificación de los criterios, las taxonomías internacionales
que buscan establecer criterios clasificatorios sobre los procesos patológicos o sobre los trastornos mentales. Cuando nosotros pensamos en el campo científico, pensamos que esos objetos con los que trabajamos, en este caso la salud y la salud mental, no pueden reducirse solamente a aquello que es observable de manera inmediata o a través de algunos artilugios técnicos. La producción de esos observables tiene que ser, digamos, colocada en una búsqueda de comprensión y de referencias que muchas veces excede las cuestiones directamente empíricas. De manera de que cuando pensamos en la salud mental, no podemos pensar que la salud mental o en su ausencia la enfermedad son aquellos aspectos que aparecen a través de signos y de síntomas discernibles, ¿no? Sino que esa expresión fenoménica en realidad obedece a determinantes que no están a simple vista. De manera que los fenómenos empíricos son expresiones limitadas de procesos que tienen una amplitud mayor y que hunden sus raíces en el propio movimiento de la realidad social, ¿no? Y que no son, entonces insisto con esto, observables de manera directa. Y el tercer elemento sobre el cual se establece un núcleo crítico y una necesidad de superación es aquel que establece un orden, una relación mecánica, podríamos decir un orden causal, que simplifica las conexiones entre los antecedentes y los consecuentes, entre las determinaciones y la producción de salud o enfermedad, ¿no? Para pensarlo de manera más compleja, con modelos que complejicen esas relaciones lineales, ¿no? Las personas no tienen determinado padecimiento por un único elemento causal, y ni siquiera también por un conjunto de elementos, por un número de elementos causales. Ese ordenamiento lineal es cuestionado también desde la perspectiva de la epidemiología crítica en la búsqueda de un pensamiento que le otorgue, que represente con mayor franqueza, que represente de mejor modo la propia dinámica compleja que tiene el movimiento de la realidad social y la relación con las condiciones de salud que presentan los grupos sociales. Si avanzamos otro poquito, quiero señalar algunos aportes específicos de la epidemiología crítica, ¿no? Porque ven ustedes que nosotros estamos, digamos, jugando con un debate, digamos, presentando de manera antinómica, abriendo, digamos, el panorama para poder fundamentar por qué el objeto epidemiológico es un objeto complejo, que tiene múltiples dimensiones, y cuáles son esas dimensiones que necesitamos integrar. Y allí la perspectiva de la epidemiología crítica, fundamentalmente la epidemiología crítica latinoamericana, resulta un aporte, a nuestro juicio, insoslayable en términos de la reflexión teórica, de la reflexión conceptual, de la complejidad con que recrea la mirada epidemiológica y la tarea epidemiológica, ¿no? Y entre esos aportes, yo quería distinguir tres. El primero, que la epidemiología crítica latinoamericana genera, también lo hace la epidemiología social de carácter anglosajón, ¿no? Pero la epidemiología crítica lo hace de un modo renovado y con mucho énfasis, genera el diálogo inter o transdisciplinario de la epidemiología con las ciencias sociales. Lo coloca en el núcleo, en el seno del debate. Dice, la epidemiología no es un campo de conocimiento patrimonio de las llamadas ciencias naturales. La epidemiología no se encuadra dentro de un área de las ciencias médicas, de lo que han sido llamadas estas ciencias naturales. La epidemiología tiene que generar un diálogo con las ciencias sociales, porque estudia grupos sociales, estudia a las poblaciones, y la comprensión sobre lo que acontece con las poblaciones, con las sociedades, con los seres humanos, no puede agotarse en una comprensión de procesos
digamos, de los procesos que han estudiado históricamente las ciencias naturales, sino que tiene que poder ser abordado desde otra, en diálogo con otras disciplinas, ¿no? Esto, piensen ustedes lo que planteó Sandra hoy a la mañana, de esos primeros estudios epidemiológicos, cuando Snow o Villermé, o creo que mencionó también, bueno, algún otro estudio, se preocupan por entender de qué modo viven las personas, cómo se alimentan, de dónde toman el agua, cómo está organizada y distribuida las viviendas en la ciudad, dice Snow. Entonces estos elementos no han sido estudiados por las ciencias naturales, forman parte del patrimonio de las ciencias que se han ido construyendo y de los aportes que realiza la sociología, el urbanismo, la demografía, la ciencia política, la antropología. De manera que aquí hay un elemento muy importante y para nosotros es nodal cuando pensamos el campo de la salud mental, el lazo entre la epidemiología y la salud mental, porque justamente en la concepción del campo de la salud mental, las ciencias sociales tienen un lugar destacado. Entonces, sintetizo diciendo que la epidemiología no puede ser pensada sin este diálogo permanente, sin estar permanentemente nutriéndose y generando procesos de comprensión teórica, haciendo uso de conceptos que provienen de las ciencias sociales, ¿no? El otro elemento importante es que la epidemiología crítica coloca discute la perspectiva tradicional y amplía la forma de comprender la relación entre los procesos de salud, enfermedad, atención y los procesos sociales. Hay allí un trabajo pionero que hace Cristina Laurel, esta epidemióloga mexicana, que fue publicado alrededor del año 80 en Cuadernos Médicos Sociales, en la publicación de Cuadernos Médicos Sociales, donde ella coloca este debate, ¿no? Que es, por supuesto, un debate que luego toman otros epidemiólogos como Jaime Breil, como Pedro Luis Castellanos, Juan César García, en fin, diferentes epidemiólogos latinoamericanos, Hugo Ben, van haciendo aporte a esta distinción, ¿no? Y a esta comprensión de que estos procesos sociales que se van dando, procesos sociales que involucran elementos de orden político, económico, cultural, histórico, que se van dando en los grupos sociales, tienen que ser puestos en relación con las formas en que se produce la salud, la enfermedad y las respuestas para la salud y enfermedad de la población. Y el tercer elemento muy importante es la noción de población, la conceptualización justamente de esta dimensión de análisis colectivo. ¿Por qué es importante esto? Porque la población no se puede reducir a pensarla en términos estrictamente empíricos, como un conjunto de elementos que no generan entre sí procesos relacionales. Las poblaciones humanas no bastan de ser definidas por el número de elementos que las integran, sino que las poblaciones humanas tienen características que las definen como tales y que significan como señalábamos en una de las diapositivas anteriores, significa que esos distintos grupos que al interior de la población o de las poblaciones se generan subgrupos que están atravesados o que están constituidos por posiciones relativas y diversas al interior mismo del grupo poblacional. Es decir, que las poblaciones, los grupos sociales, son distintos entre sí, son diversos, porque están sometidos a diferentes procesos históricos. Las poblaciones de inicios del siglo XX son diferentes a las poblaciones que tenemos hoy. Hay ahí un proceso, digamos, de transformación que está dado justamente por el carácter histórico. No solo, otra vez insisto con esta idea, no solo por la sucesión lineal del tiempo, no solo por la cronología o porque acontece un tiempo físico, sino porque hay historicidad
en la medida que los propios seres humanos y los propios grupos sociales van transformando las formas y las condiciones en las que viven, transformando sus condiciones económicas, transformando los espacios sociales que habitan, transformando también las formas en que se relacionan entre sí, ¿no? De manera de que la historicidad en la población nos permite identificar esas distintas condiciones históricas. Al mismo tiempo también, la población es una categoría compleja, la noción de población es una categoría compleja que refiere a una diversidad de culturas. Y la cultura es un carácter propiamente humano, ¿no? Es una cualidad estrictamente humana y define el carácter simbólico que tienen las representaciones y las prácticas de las que nos valemos para el desenvolvimiento de la vida cotidiana. De manera que también la población no constituye una condición abstracta ni homogénea, sino que al interior la noción misma de población conlleva la posibilidad de encontrar diversidad de los grupos sociales en función de sus atributos y de sus características culturales. Y también, y el último elemento que quiero señalar de esta categoría de población, es el hecho de que las poblaciones se definen por las instituciones sociales también que las constituyen, ¿no? Y esas instituciones sociales son muy importantes porque definen el carácter relacional que media entre los sujetos. Piensen ustedes, por ejemplo, la diferencia entre las formas, las instituciones que regulaban a las sociedades de los siglos XVII, XVI y XVII respecto de las características de las instituciones sociales de las sociedades del siglo XX, ¿no? Y aquí, cuando digo instituciones sociales, estoy diciendo las formas en que se construyen las familias, las formas en que se interviene en el trabajo como institución social, la forma en que se interviene como institución social en la educación. Podríamos nombrar como instituciones sociales también a los medios de comunicación, de masas. Entonces, son instituciones que se van transformando y que atraviesan la noción misma de población y fundamentalmente en un plano muy importante para la cuestión de la salud mental, el carácter relacional que se establece entre los distintos sujetos que forman parte de un grupo social. Entonces, esta noción de población que forma parte del objeto epidemiológico, no podemos soslayarlo, ¿no? Otra vez, objeto epidemiológico son los procesos de salud o enfermedad que se presentan, expresan en poblaciones humanas. Y una característica sobre la cual la epidemiología crítica hace fuerte hincapié es las condiciones de las poblaciones latinoamericanas, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de poblaciones y nos corremos de la idea, y usamos el plural, ¿no? Las poblaciones, nos corremos de la idea de que la población constituye un conjunto homogéneo, o que las poblaciones son homogéneas entre sí. Para señalar que un carácter nodal de la estratificación de los procesos de jerarquización y estratificación de las poblaciones latinoamericanas es la desigualdad social. Es decir, que la desigualdad es un elemento en el cual la epidemiología crítica hace fuerte énfasis, y es un proceso estructurante del desarrollo de las sociedades latinoamericanas y de las relaciones sociales que se establecen al interior de esas sociedades. Algunas de las características que hacen a esos procesos de desigualdad social en nuestras poblaciones, en nuestro espacio latinoamericano, bueno, en primer lugar, podemos señalar otras más, ¿no? Pero algunas que son distintivas de estas poblaciones son el colonialismo, ¿no? Nosotros somos un espacio, un territorio, un área en donde ha habido políticas y acciones coloniales desde el siglo XV en adelante, ¿no? Y eso también ha significado el exterminio en muchos casos y la subalternidad de los pueblos originarios. En algunos países el exterminio, en otros la subalternidad o la subordinación de los pueblos originarios. Y sobre eso se construyen las sociedades y las naciones latinoamericanas.
y esto es muy importante, hoy señalábamos sobre el modo como se piensa la ciencia, cómo se describe a los grupos sociales, cómo se piensan los sufrimientos y los padecimientos, el origen de los padecimientos en relación a estas características diferenciales que tienen los pueblos. El segundo aspecto también importante es la cuestión de la inmigración, digamos, de cómo nuestras sociedades se conforman con grandes masas migratorias, que traen, digamos, características culturales diversas, y además con procesos de migración interna importantes. Estos procesos de migración interna tienen que ser contemplados en algunos países en particular, porque han sido muy, pero muy importantes, muy, pero muy fuertes, ¿no? Migraciones internas que tienen que ver con los procesos de explotación del suelo, la migración rural a urbana, la migración de determinadas áreas, porque esas áreas fueron sometidas o están siendo sometidas a una explotación intensiva, que corre a los pobladores que originalmente las habitaban y los obliga a mudarse a otros lados, y también las migraciones forzadas en algunos países latinoamericanos por los procesos de violencia interna, ¿no? Por los procesos de lucha armada. Entonces, las condiciones de destierro, de desarraigo, de sufrimiento social, hace también a una historia particular de estos grupos sociales. Y el tercer elemento, que también es importante de identificar, que es un elemento de orden político, tiene que ver con las características autoritarias de los procesos políticos latinoamericanos y centroamericanos, ¿no? Es decir, las permanentes intervenciones e interrupciones a través de dictaduras militares de los gobiernos populares, y también procesos autoritarios al interior mismo de los procesos democráticos, ¿no? Entonces, estas características de las poblaciones son propios, patrimonio, podríamos decir, de las sociedades latinoamericanas, y nos distinguen, ¿no?, a los grupos sociales en este contexto de otros grupos sociales con otros procesos sociopolíticos o económicos diversos, ¿no? Bueno, voy a hacer aquí un alto para pasar a esta cuestión, por si quieren hacer alguna pregunta, alguna intervención. Me dicen si estoy hablando muy rápido. Necesito alguna devolución. Bueno, Cecilia, en el chat dicen que está perfecto, bueno, que respecto a los protocolos coloniales esclavizantes de la OMS, por ejemplo, pienso que será una opinión, que hasta ahora se entiende muy bien, que está claro. Estoy leyendo los mensajes que están apareciendo. Leo lo de Joaquín, que dice, respecto a los protocolos coloniales esclavizantes de la OMS, por ejemplo, los encierros que trajeron pobreza de microempresas y mayor enriquecimiento de las grandes empresas, los malls, retail, etc. Sería interesante saber si lo considera la epidemiología crítica. Bueno, creo que hasta ahí estamos. Bueno, gracias. Entonces, porque el hecho de trabajar con la pantalla y trabajar con pantalla completa que presenta las diapositivas, genera un poquito, a veces, un poquito de inquietud respecto de qué está pasando del otro lado. Entonces... y Joaquín también, Joaquín quiere, que no le conocemos la voz a Joaquín, pero que lo leemos asiduamente, presenta lo siguiente, voy a leerlo, espera que abro el chat, dice, ¿existen críticas a la epidemiología crítica? Y si es así, ¿cuáles son las críticas?
Y luego dice, ¿cómo es posible? Y Antonio nos dice, ¿cómo es posible que el uso de sustancias o hierbas de manera medicinal sea en la actualidad un determinante social de la enfermedad? Bueno, hay muchos interrogantes. A mí me gustaría debatirlos, digamos, oralmente, porque a veces con la escritura es un poquito más limitado. Alguna opinión. Les pediría primero que me dejen desarrollar la perspectiva de la epidemiología crítica para luego ver si hay críticas a la epidemiología crítica. Sí, me parece pertinente porque creo que esta pregunta, este interrogante, Joaquín, puede reformularse luego de escuchar la presentación que continúa. Sí, y incluso digamos que entre los autores que yo mencioné, podemos volver a mencionar los nombres, y Sandra va a escribir en el chat algunos de los autores que se incluyen dentro de la perspectiva de la epidemiología crítica. Entre ellos se discuten abiertamente, hay enorme caudal de debates, ¿no? Entre los propios autores, porque se componen diferentes modelos comprensivos, con énfasis en diferentes aspectos, en fin, o con intereses, digamos, y visiones, que algunos ponen más énfasis en algún elemento y otros en otro. De manera que hay críticas a la epidemiología crítica, y bueno, pero en este caso lo que estamos fundamentalmente colocando es el aporte que la epidemiología crítica realiza. Es el aporte. Después podemos señalar los límites. Inicialmente veamos los aportes. Entonces, hay un elemento, y ven ustedes aquí entonces, las características del objeto de la epidemiología se definen por contraposición a la historicidad, el individualismo, la biologización, ¿sí? Se definen como una dimensión procesual, el proceso, recuerden, proceso de salud-enfermedad, es decir, que estamos refiriendo a una dimensión procesual, es decir, que estamos integrando una perspectiva que ya busca colocar la dimensión del movimiento, no pensar la salud y la enfermedad como entidades estáticas, ¿no? Sino justamente pensar que entre la salud y la enfermedad forman polos en una relación que para algunos autores es una relación de carácter dialéctica, en donde la misma condición de salud, en el mismo instancia de la condición de salud, se van generando aquellos procesos y aquellas condiciones que van a deteriorar la salud. Y en las mismas condiciones en donde hay presencia de procesos mórbidos o patológicos, se pueden generar condiciones que vayan paulatinamente construyendo la recuperación o la protección de la salud. De manera de que esta dimensión procesual busca justamente establecer la capacidad de pensar con una visión más dinámica y no antagónica de objetos distinguidos entre la salud y la enfermedad. Esta dimensión procesual para nosotros también es importante porque nos permite en el campo de la salud mental, entre los polos de la salud mental y el trastorno, la enfermedad, nos permite incorporar elementos mediadores y elementos que intermedian en esa situación. Y luego los vamos a ver, algunos de esos aspectos. Hay una categoría para nosotros muy valiosa, que es la de sufrimiento, la de padecimiento, que justamente se asienta sobre este proceso dinámico, se asienta sobre esta idea de que no es posible una separación, sino es solo a nivel abstracto la separación entre la salud y la enfermedad. Y que es necesario también incluir toda una serie de eventos que no son estrictamente, que no permiten que las personas y los grupos gocen absolutamente de salud, ni se sientan completamente sanos, pero que tampoco entran dentro de la condición de procesos patológicos o mórbidos, ¿no? Entonces, la idea de esta dimensión procesual, que insisto fue Cristina Laurel quien primero la coloca, es un elemento muy importante en el objeto epidemiológico. Y luego también el carácter social que tiene el proceso de salud-enfermedad, su condición histórica y
su distribución desigual y heterogénea. A mí me gustaría compartir sobre estos atributos del proceso de salud-enfermedad, la condición procesual, histórica, social y de distribución desigual, ejemplificarlo con 2 o 3 figuras, ilustrarlo con 2 o 3 figuras, que al mismo tiempo creo que el hecho de presentarles a ustedes algunas figuras les permite ir aproximándose al modo como la epidemiología presenta muchas veces la información. En esta figura, en este gráfico, ustedes van a encontrar, como lo dice el título, las principales causas de muerte que se producen en Brasil entre 1930 y 1990. Es decir, que aquí tenemos una serie de 60 años, tenemos un lapso de tiempo de 60 años. Digo esto para pensar el carácter histórico, para centrarnos en esta condición histórica, ¿no? Los procesos de salud-enfermedad tienen un carácter histórico. Para pensarlos en la dimensión colectiva, necesitamos apelar a estos procesos históricos, recrearlos, tomarlos en cuenta. Digamos, no se expresan a nivel de cada uno de los individuos. Se expresan cuando nosotros miramos lo que acontece con los grupos sociales. Y en esta figura ustedes pueden ver las causas de muerte en 1930. ¿No? Si miran la curva, van a ver arriba de todo, la curva más alta, ven que dice enfermedades infecciosas y parasitarias. ¿No? Si nosotros buscamos interpretar el gráfico, podemos decir, está expresado en proporción, en porcentaje. No en tasa, sino en porcentaje. Podemos ver que en 1930 la principal causa de muerte para la población brasilera eran las enfermedades infecciosas y parasitarias. ¿Cuál era la probabilidad que tenía una persona? ¿Por qué podía morirse una persona en 1930 en Brasil? Bueno, la mayor chance que tenía era de morirse por enfermedades infecciosas o parasitarias. Sin embargo, no era la única causa de muerte. Había también otras causas que ven ustedes allí representadas por las otras curvas. Si nos vamos al extremo opuesto y miramos la figura con lo que acontece en 1990, podemos reiterar la misma pregunta. ¿Cuál es la principal causa de muerte para la población brasilera en 1990? Bueno, las enfermedades cardiovasculares. De manera de que la probabilidad de morir por enfermedad cardiovascular es mayor en 1990 que la que era en 1930. Y las enfermedades infecciosas pasaron en 1990 a ser la 4ª causa de muerte. Entonces, esta figura que presenta el patrón de mortalidad para la población brasilera en este periodo del siglo XX, nos está mostrando que las causas de muerte no permanecen inmutables a lo largo del tiempo, sino producto, podríamos decir, de un proceso histórico. Aquellas enfermedades que aparecían como más graves, como más severas y como más pasibles de producir la muerte a principios del siglo, son distintas a aquellos otros eventos de salud que tienen capacidad de producir mortalidad cerrando el siglo XX. Y esa transformación no se da a nivel de cada uno de los individuos. Esa transformación se da cuando miramos, la podemos expresar, la podemos analizar, solo cuando miramos lo que acontece a nivel poblacional, a nivel del grupo social, en este caso la población brasileña. Y fíjense ustedes, en 1990, ¿cuál es la segunda causa de muerte en la población de Brasil? Y verán allí que son las causas externas. Entonces, retraigan, siguiendo la curva hacia lo que sucedía en 1930, y fíjense que la mortalidad por causas externas ocupaba el 6º lugar, ¿no? ¿Qué elementos son importantes? Las causas externas categorizan aquellas muertes, identifican y reúnen aquellas muertes que se producen fundamentalmente por homicidios
por accidentes viales y por suicidios. A esto denominamos causas externas, también a veces se las llama como las muertes violentas. Y fíjense ustedes que constituyen la segunda causa de muerte en 1990, seguramente proceso de un transcurso, digamos, de transformación que aconteció en la sociedad brasilera y que ha tenido que ver, bueno, ustedes estarán pensando con qué procesos socioeconómicos y urbanos se vinculan esa mortalidad por causas externas, ¿no? Pero en el transcurso de esos 60 años ha habido enormes procesos de concentración urbana. Brasil tiene ciudades capitales que son monstruosamente grandes. Eso ha significado que las personas se tengan que trasladar enormes distancias para ir de su trabajo a la casa, o al estudio, o al turismo. Entonces, ahí hay también un proceso de movilidad a través de carreteras, con vehículos, con aviones muy grandes, que seguramente está ligado al incremento de la mortalidad por accidentes. Y probablemente también los procesos de concentración económica que generaron un incremento de los procesos de desigualdad social a partir de 1980 en Brasil, también en Argentina, se ligue a un incremento de la violencia social y de la violencia urbana, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos de qué mueren las personas, no lo podemos pensar como eventos biológicos o como eventos estrictamente individuales, si bien acontecen en los individuos, ¿no? Sin embargo, en el plano del estudio epidemiológico, miramos a nivel de cómo se producen esas circunstancias o esas situaciones en términos del grupo social. Vemos un segundo ejemplo, una segunda ilustración de esta situación, que es la mortalidad por tuberculosis en Inglaterra y Gales durante un periodo más largo. Aquí está esta figura, en este gráfico vemos 120 años, ¿no? Casi 130 años. Este gráfico fue elaborado por un epidemiólogo inglés muy importante que se llamó McKen, ¿no? Y lo hace en 1976. Ahora, en todo caso, podemos compartir por qué él lo hace, ¿no? Y fíjense ustedes que en esta figura vemos la curva. En el eje horizontal ustedes tienen la progresión del tiempo, y en el eje vertical tienen la dimensión de la mortalidad, la magnitud de la mortalidad. Y van viendo en la curva cómo hay desde una mortalidad muy importante en 1840, cómo hay un descenso paulatino a lo largo de ese periodo de más de 100 años, hasta, si pudiéramos continuar la curva más acá en el tiempo, seguramente la encontraríamos que es asintótica al eje horizontal, ¿no? Que está paralela, pero nunca lo toca, nunca llega a cero, ¿no? Pero se va finita sobre el eje horizontal. Es decir, que hay un descenso importante de la mortalidad por TBC. Y tienen ustedes señalado 3 eventos sanitarios muy importantes, que son, en primer lugar, en 1880, la identificación del bacilo, ¿no? Que hace Koch. La identificación del bacilo de la tuberculosis, que puede hacerlo porque se instrumenta tecnológicamente el microscopio, ¿no? Y entonces ahí se puede confirmar la existencia de un agente microbiano que produce, que tiene capacidad de intervenir en la producción de la enfermedad. Y ven después, en 1950, el inicio de los tratamientos farmacológicos, cuando se establece el tratamiento quimioterápico para los enfermos de tuberculosis. Y unos años después, pasando en 1950, el proceso de vacunación masiva con la BCG, ¿no? Sin embargo, podríamos decir, como carácter social, si queremos distinguir fundamentalmente el carácter social de este comportamiento, de esta expresión que tiene el descenso de la tasa de mortalidad, ustedes verán que la tasa desciende con independencia de esas intervenciones sanitarias.
con independencia de la participación que tienen esos eventos en el comportamiento de la enfermedad. Fíjense que cuando se identifica el bacilo, ya el descenso, la curva de descenso es muy importante. Y que la identificación del bacilo no modifica la velocidad del descenso de la tasa de mortalidad por TBC. De manera que sería interesante preguntarnos qué características de orden sociohistóricas acontecen en ese periodo de tiempo para que la tasa de mortalidad tenga esa capacidad de descenso. Y entonces, si nosotros repasamos nuestros conocimientos sobre historia y nuestros conocimientos sobre lo que aconteció durante el siglo XIX en los países europeos y fundamentalmente en Inglaterra, vamos a ver cómo, en forma paralela al desarrollo de la sociedad industrial y al desarrollo de los procesos de producción mecánica y que organiza el capitalismo, también se van dando procesos que discuten las formas de incorporación de los sectores de trabajadores en esos procesos productivos. Y ese periodo de 1840 a 1880 es un periodo que está caracterizado por enormes transformaciones sociales en las condiciones del trabajo, ¿no? Y en las mismas condiciones de vida. Comienzan a implantarse estrategias sanitarias que son resultado de políticas habitacionales, donde se colocan medidas de higiene de la ventilación de las casas, donde el trabajo de Snow que dice el agua tiene que ser segura, digamos, los espacios de saneamiento de las grandes ciudades, las condiciones de saneamiento de las ciudades, la regulación de las horas de trabajo, que hasta 1840 en general eran a destajo. A partir de 1840 se empieza a sancionar una legislación laboral que distingue el doble turno en el trabajo, que genera el límite para el trabajo infantil, que coloca límite para el trabajo infantil, que coloca límite para la cantidad de horas que pueden trabajar los trabajadores. Toda una serie de elementos que no son estrictamente sanitarios, que tienen que ver con procesos sociales más amplios, ¿no? Y que conducen al decrecimiento de las tasas de mortalidad. Entonces, otra vez esta idea de que el carácter social del proceso de salud-enfermedad no es pasible de ser identificado cuando nosotros hacemos una tarea clínica individual. Y no es el trabajo clínico o la visión sobre lo que acontece en cada uno de los individuos lo que nos permite identificar y comprender esta dimensión social que tiene el proceso de salud-enfermedad. Necesitamos mirarlo en su expresión a nivel de los grupos sociales, que lo que nos están mostrando es ese proceso de transformación de los patrones epidemiológicos en función de características y de transformaciones de orden societal. Y bueno, un tercer gráfico más actual y de nuestro país que ilustra también este carácter social, ¿no? Ven ustedes aquí las tasas de suicidio por sexo en un periodo de 4 años que involucra 2017 y 2020, ¿no? El número de suicidios por sexo y por año en la Argentina, ¿no? Y tienen los valores absolutos y los valores porcentuales distinguidos en femenino y masculino. Voy a hacer una salvedad, quizás sería más adecuado que dijera, en las siglas sería más adecuado que dijera varón y mujer, más que femenino y masculino. Yo justamente quería hacer énfasis en que aquí lo que se está considerando es una variable biológica para distinguir por sexo, ¿no? Se está distinguiendo varones de mujeres y ven ustedes las mujeres el celeste más claro y los varones el celeste o azul más oscuro, ¿no?
Y bueno, la figura es muy elocuente, el gráfico es muy elocuente en mostrar la desigualdad entre varones y mujeres en la cantidad de suicidios, ¿no? Los varones tienen una mayor magnitud y además una mayor proporción. Es casi, digamos, casi 4 o 5 a 1, ¿no? La relación entre varón y mujer. Cuando nosotros pensamos en el carácter social también, tenemos que tener en cuenta, en este caso con el suicidio, puede ser con otros problemas de salud mental, pensar si hay elementos que hacen a la condición biológica del ser varón o del ser mujer, lo que permite comprender, expresar esta diferencia, o esta desigualdad entre varones y mujeres. Si no son más bien condiciones que hacen al género, es decir, al desenvolvimiento de determinados roles, de determinadas responsabilidades, de determinadas funciones en el espacio y en la organización misma de la sociedad, que diferencia a los varones y a las mujeres, que conlleva, digamos, esta situación diferencial frente a un evento como es la muerte autoinfligida, ¿no? Entonces, otra vez aquí, yo traía esta figura para mostrar cómo es necesario integrar este carácter social. No hay un gen que determine que los varones se suicidan más que las... Explican por qué los varones se suicidan más que las mujeres. Tampoco los órganos sexuales, secundarios permiten entender que los varones se suicidan más que las mujeres. Evidentemente hay otros elementos de orden social que exceden las características estrictamente biológicas que distinguen a los sexos para tratar de entender estas condiciones diferenciales en un proceso de salud o enfermedad específico. Bueno, esto lo paso para cerrar con esto. Entonces, desde la perspectiva de la epidemiología crítica, el objeto de la epidemiología queda definido entonces como procesos de salud, enfermedad, atención y cuidado en la población. Procesos de salud, enfermedad, atención y cuidado en la población. Y ese objeto enfatiza entonces, sintetizo lo que venimos desarrollando, enfatiza que los problemas de salud están directamente relacionados a las características de las condiciones de vida de los grupos sociales. Los problemas de salud que afectan a la población no son ajenos a las formas en que las personas y los grupos viven, y a las formas en que los grupos sociales producen y reproducen sus condiciones de vida. Al mismo tiempo, esta comprensión de los procesos de salud-enfermedad permite entender y analizar la distribución desigual que presentan los problemas de salud. Una distribución que es desigual y es diversa, ¿sí?, entre los distintos grupos sociales. Por último, la perspectiva así definida del objeto epidemiológico nos permite colocar la génesis de los procesos de salud o enfermedad. Cuando decimos la génesis queremos decir aquellos elementos que intervienen produciendo los procesos de salud o enfermedad en la propia dinámica social. Es decir, como un elemento que forma parte del movimiento mismo de la vida social. Los procesos de salud y enfermedad poblacionales constituyen una dinámica con algún grado de autonomía, pero formando parte de procesos y de una dinámica de procesos sociales de mayor amplitud, que son los que hemos mencionado en términos de las características poblacionales, de las condiciones históricas, sociales, económicas, culturales que definen a los distintos grupos de población. Bueno, creo que hasta aquí es lo que yo tenía para compartir. Si dejo ahora por un momento compartir la pantalla, así podemos generar algún intercambio y después hacer un breve receso de descanso. Diego y Rocío, gracias por las manitos. ¿Quieren hacer alguna intervención?
Hay algunas opiniones acerca de el gráfico de barras presentado sobre suicidio, Ceci, que también fueron respondidas entre el diálogo del chat, ¿no? Digamos. Algunas opiniones en relación a que los varones eligen generalmente métodos más letales, que las mujeres intentan más que los hombres, pero que se concretan más los suicidios en varones, en hombres. Sí. Alguna pregunta acerca si eran intentos o concreción de suicidio, y son suicidios efectivizados. Sí, es a los efectos fundamentalmente. Quería leer una participación de Mercedes que dice: ¿cómo cree usted que se pueda lograr incluir la perspectiva de la epidemiología crítica en los órganos oficiales de tratamiento de la información en salud? A ver, de nuevo, ¿cómo es la pregunta? La pregunta es acerca de cómo incluir la perspectiva de la epidemiología crítica en los órganos oficiales de tratamiento de la información en salud. Bueno, algunos de los gráficos de organismos internacionales, algunos son de publicaciones históricas, ¿no? Y que corresponden a estudios específicos, por ejemplo, el gráfico de tendencia de la disminución de la tuberculosis da cuenta, digamos, de un análisis histórico de la problemática de salud. El gráfico sobre suicidio es una perspectiva más clásica, podríamos pensar, nada más que Cecilia está haciendo una lectura desde la epidemiología crítica, es decir, una lectura a partir de cómo entender los sucesos de suicidio a partir de una lectura de la categoría de desigualdad social entre varones y mujeres. Hay algunos estudios, digamos, que y algunos procesos de producción de información epidemiológica de organismos oficiales que están intentando, aún con los formularios existentes, con los modos de provisión de información, de provisión de datos existentes, hacer una lectura desde la epidemiología crítica. Sí, sí. Hace poco trabajamos con un grupo de la Dirección de Atención Primaria de Ciudad Autónoma de Buenos Aires que hace epidemiología en salud mental y hacían una lectura desde el sistema informático que tiene esa entidad de cómo analizar los datos de cualidades de la población y cómo analizar las primeras consultas en los dispositivos de atención y de admisión con una perspectiva crítica. Hay experiencias locales, digamos, lo que no estamos diciendo es que ni que las estadísticas vitales, ni que la vigilancia epidemiológica tradicional haya sido problematizada desde esta perspectiva, pero sí hay experiencias locales muy valiosas que hacen una lectura y un intento de producción de información epidemiológica teniendo esta visión crítica. Es decir, que la visión crítica implica la puntualización sobre la población, digamos, y pensar que la población no es uno a uno, digamos, sino la caracterización de cuáles son los atributos, la variabilidad que tiene esa población. Muchas de las experiencias que trabajan con áreas territoriales de servicios de salud incluyen esa lectura. Y por otro lado, bueno, cómo leemos los problemas sanitarios, ¿no? Vanina levantó la mano. Sí, buenas tardes, ¿se escucha bien? Hola. Bueno, justamente esto que decía Sandra, yo tenía una pregunta que no la iba a hacer, pero me diste pie a hacerla. Yo trabajo en el sistema de salud de la provincia de Córdoba, en un hospital provincial público, y por defecto el sistema informático nos pide que hagamos un diagnóstico del CIE-10, y muchas veces estos padecimientos subjetivos
no califican dentro de un diagnóstico, pero por defecto el sistema nos pide que lo hagamos. Entonces tenemos que poner el diagnóstico, digamos, más amplio, el menos malo, vamos a llamarlo, entre comillas. Cuando en realidad a veces es una persona que está atravesando por un duelo y está llevando adelante un proceso, y eso no habría que patologizarlo. Entonces yo me preguntaba, a la hora de un dato epidemiológico, ¿cuán certero es ese dato si esta mirada psiquiátrica hegemónica dentro del sistema informático hace que vos tengas que patologizar un proceso absolutamente natural, vamos a llamarlo, como por ejemplo un duelo? Digo, un evento vital, sí. Exactamente. ¿Qué margen tiene la epidemiología para tener en cuenta esas situaciones? Es interesante lo que estás planteando porque es un poco el obstáculo permanente en términos de la producción de información epidemiológica. Asimismo, también recuerdo de esta experiencia, de este trabajo que estaban haciendo este grupo de colegas en Buenos Aires, que aun cuando vos pongas situación de duelo, digamos, creo que eran las Z, digamos, de la CIE-10, te permitía aclarar la composición o las problemáticas sociales vinculadas a ese proceso de duelo. Entonces es una lectura que hay que reinventarla, digamos, no quiere decir que, o sea, y hay que enriquecerla en cada contexto, ¿no es cierto? Pero que creo yo que es una lectura complementaria para entender este proceso o esta situación de duelo sin estigmatizarla como hacen las clasificaciones internacionales. O sea, vamos encontrando herramientas que muchas veces las construimos en situación a cada diagnóstico, a cada análisis epidemiológico. De lo que no, me parece que no es posible trasladar es esta universalidad, ¿no? Pensar que la epidemiología crítica puede trabajar con el mismo horizonte de universalidad con que trabaja las clasificaciones internacionales. No son las mismas respuestas, pero los problemas tampoco son los mismos. Como nos posicionamos con los problemas tampoco son los mismos. Entonces, posiblemente la lectura que se pueda hacer desde esta producción de información en este hospital en Ciudad de Córdoba sea diferente a la que se haga en otra ciudad. Aún manejando el CIE-10 también. No sé si se comprende cuál es la perspectiva de cómo nosotros estamos pensando la posibilidad de generar información, ¿no? Con los recursos con que se cuenta también. Claro, porque eso iba a decir, muchas veces pensáis, Mercedes, Vanina, que muchas veces estamos munidos de los instrumentos de recolección de información epidemiológica que nos colocan los espacios en donde nos insertamos. Y muchas veces no siempre tenemos capacidad de intervenir sobre esos instrumentos en el sentido de colocar, digamos, de confeccionarlos nosotros, ¿no? Muchos instrumentos están protocolizados, son instrumentos que se utilizan a nivel de las jurisdicciones, a nivel del país, pero también es cierto que nosotros, digamos, no somos completamente ajenos desde el sistema sanitario y de salud a la posibilidad de que esos instrumentos se modifiquen, contemplen nuevas variables, se usen, porque otra vez, antes de llegar a la epidemiología crítica, yo diría muy bien, pero aunque sea, usemos algo de lo que hay, digamos, y también hay un punto que me parece muy valioso, que es que nosotros podemos generar también información local, institucional, municipal, y ahí podemos valernos de los instrumentos que están establecidos, pero podemos también producir otros instrumentos. Entonces, a mí me parece que la perspectiva de la epidemiología, o sea, voy a tomar esta frase que no me acuerdo de quién era, que decía, el mundo es tan ancho como los conceptos de los que nos valemos para entenderlo. Digamos. Quiere decir que nosotros, pensando, primero, tener en nuestra cabeza la posibilidad de pensar con una lógica epidemiológica. Esto significa pensar en una dimensión poblacional.
y no que el mundo se agote en esta relación uno a uno que se establece en el sistema de salud con cada uno de los sujetos que van a demandar, digamos, o que van en búsqueda de asistencia. Es decir, pensar en esta dimensión poblacional. Y luego identificar qué tipo de información necesitamos, qué es lo que nosotros necesitamos conocer. Y sobre esa información, ¿de qué modo podemos hacerlo? Los instrumentos que tenemos, ¿pueden dar respuesta a eso que queremos conocer? ¿Qué límites tienen? ¿Qué posibilidades nos brindan? Y cómo generamos, digamos, alternativas para transformarlos si no son los que nos dan respuesta, para ampliarlos si construyen respuestas parciales. Pero ahí me parece que está bueno lo que vos señalás, en términos de, incluso, bueno, lo que vamos a conversar mañana en términos de las clasificaciones. Expresan aquello que nosotros estamos viendo con las poblaciones que trabajamos. Son representativas de lo que le sucede a las poblaciones con las que trabajamos. Bárbara tenía la mano levantada. Hola, sí, en breve nada más, buenas tardes. En relación a esta última intervención de la compañera y aportando lo que ustedes decían, en realidad por ahí lo que necesitaríamos es como diferenciar que la información de la epidemiología sanitaria es un insumo, sobre todo para el decisor de política pública, no para el profesional que hace abordaje clínico. Todos los que trabajamos en el sistema público tenemos que cargar en una historia clínica digital y tenemos que codificar usando las categorías que por otro lado son las mismas con las que nos formamos, porque cuando estudiamos en la facultad también nos enseñan psicopatología con la nosología psiquiátrica de hace muchísimos años, con la perspectiva colonial, como diría el profesor que tuvimos en el primer módulo. Pero la realidad es que lo importante es que nosotros tengamos claro, nosotros los que hacemos el abordaje clínico de los casos, que un paciente es mucho más que un diagnóstico. Pero por otro lado, si yo cuando codifico una consulta no pongo un diagnóstico presuntivo, entendiendo yo que es presuntivo, también es muy difícil para las áreas que tienen que tomar las decisiones poder dimensionar cuál es el volumen de las consultas, qué es lo que estamos atendiendo y qué es lo que no. Si yo no puedo saber cuántas personas, yo trabajo en un centro de problemáticas de consumo, y muchas veces estoy codificando la historia clínica con un F10, con una problemática de consumo de alcohol, a personas que por ahí hace un montón de tiempo que no consumen. Pero digo, yo eso lo tengo claro, y yo eso en todo caso lo trabajo dentro del consultorio, pero a efectos de la validez que tiene la información, digamos, como insumo para los decisores de política pública, tenemos que usar las categorías, digo, más clásicas, más allá de que nosotros podamos comprender que hay mucho más que un código y que un diagnóstico en cada caso, en cada situación. ¿Se entiende? Gracias, Bárbara, por la intervención. Vamos a seguir trabajando sobre esto más luego y mañana, a la mañana y a la tarde. Así que, bueno, si les parece, hacemos unos minutitos de receso, un receso muy breve para seguir con la segunda parte de la reunión. Perfecto. Yo tengo 15 y 58. A las 16 y 13 son 15 minutos, el tiempo de reponer el mate, en fin, estirar un poquito y en 15 minutos nos vemos nuevamente.